Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a nuestro espacio de todos los últimos viernes de cada mes. Este mes tenemos a un panelista de lujo en torno a lo que es todas las entrevistas y la construcción de la imagen política en nuestro país. Don Claudio Alpizar, que muy amablemente nos ha aceptado la invitación para pues dar algunas ideas, compartir su experiencia y establecer un diálogo con nosotros, con los estudiantes, con las personas que nos acompañan y por supuesto también aquellas personas que nos están viendo a través de las redes sociales de la Universidad Nacional. Nuestro espacio, que es el seminario permanente de estudios mesoamericanos, desde la interdisciplinaridad busca precisamente entrar en diálogo con esos diferentes saberes, porque sabemos perfectamente que las fuentes de la academia son muy limitadas. Entonces, el enfoque siempre es un enfoque interdisciplinario y como bien lo dice el estudio de la interdisciplinaridad, debemos ir a esas otras fuentes, a esas fuentes de la experiencia, y qué mejor que con alguien que durante muchos años ha intentado, y creo que poco a poco lo ha ido logrando. Claudio, muchas gracias en eso, educar, ¿verdad? Alfabetizar desde el punto de vista de la política a nuestra población con sus programas. Claudio es politólogo, graduado de la Universidad de Costa Rica. También tiene una maestría en estudios latinoamericanos con énfasis en cultura y desarrollo, en la cual incluso fuimos compañeros. Ahora dialogábamos antes de empezar de aquellos momentos y recordando quiénes eran los más jóvenes, que éramos, creo que era Claudio y yo y otros, ¿verdad? Pocos. Y lo bien que la pasamos. Además, muy interesante porque nosotros desarrollamos el programa de maestría en un momento donde había una gran polarización en el país, porque estábamos confrontados si aprobábamos o no el Tratado de Libre Comercio, ¿verdad? Incluso la maestría estaba ahí dividida bastante en aquellos a favor y en contra, y habían discusiones muy fuertes. Y creo que hoy también hay una división y una polarización fuerte en torno a lo que sucede en la política. Lo que pasa es que en aquel momento teníamos mucha madurez para poder discutir e intercambiar las ideas, ¿verdad? Y evitar incluso las confrontaciones, porque con una gran madurez democrática, todos los sectores decidimos ir a dirimir el conflicto en un referéndum, que fue la primera vez que incluso Costa Rica hace un referéndum. Y recuerdo que en la maestría, Claudio, había bastantes pulsos fuertes, ¿verdad? En las aulas, pero siempre con mucho respeto. También Claudio se ha formado tiene estudios doctorales en el Instituto Centroamericano de Administración Pública, del ICAP. Allí ha realizado estos estudios. Es director del programa Noche sin Tregua, Café y Palabras. Además, ha dirigido revistas en torno a que abordan los temas de la política, y columnista de la República, también un escritor asiduo en la República, y que definitivamente trata siempre de buscar entender la política con la P mayúscula. Claudio, sin más preámbulo, tiene la palabra. Bienvenido y gracias. Muchas gracias a vos, Oscar, con el cariño de siempre, el compañero, y a Cinia por esta invitación. El complacido soy yo de poder contar con la oportunidad de expresar, con ese gran sentido constitucional que tiene, libremente mi pensamiento, que es creo que debería ser por donde deberíamos empezar. Nosotros tenemos la gran ventaja en nuestro país de tener libertad de expresión. Y esa libertad de expresión también nos da libertad de prensa. Algunos de nosotros tal vez no estaremos muy contentos con algunos medios de comunicación, porque normalmente la crítica que hacemos es que no son objetivos, pero en muchas ocasiones la verdad es que esos medios
piensan diferente a nosotros. A nosotros, en muchas ocasiones, cuando digo nosotros, me refiero a las personas. A nosotros, en muchas ocasiones, consideramos a los medios de comunicación neutrales o muy objetivos cuando piensan igual que nosotros. Nos cuesta mucho interpretar que la gran virtud que hay en una democracia de libertad de expresión es la posibilidad de que haya muchos medios diferentes para transmitir las ideas. Sin embargo, también es cierto que, como toda obra humana, hay imperfecciones en el sistema. Teníamos que hablar de las ventajas que tiene nuestro sistema. Es que podríamos decir que hay países en donde solo hay un único medio de comunicación que es oficial, y podemos poner países de derecha o de izquierda, en donde la única comunicación que oyen en prensa, en radio, escrito, es la voz oficial. Y hay desde países como Cuba hasta países como la República Democrática de China, perdón, Popular de China. Y también, si vamos a la derecha, vamos a encontrar también muchos sitios donde lo primero que se ataca es a los medios de comunicación. Lo hemos visto inclusive en Rusia, en donde se ha atacado mucho los medios de comunicación, y en la guerra de Ucrania y Rusia hemos visto también mucho cómo los intereses de Europa, que siempre defiende la expresión de la libertad de expresión, lo primero que han hecho es coartar la libertad de los medios de comunicación. Yo, por ejemplo, siempre veía o veo con mucha frecuencia RT, que es una agencia de noticias rusa, así como veo Fox y veo CNN, y cuando quiero buscar algo más en el centro, más tranquilo, pues veo la Deutsche Welle, y entonces siento que hay un poquito más de equilibrio. Pero creo que la virtud de tener esas posibilidades que tenemos nosotros en nuestro país, de oír a muchos medios de comunicación, nos permite formarnos nuestro criterio. Yo siempre he sido muy crítico de la gente. Ahora en campaña electoral es muy común que la gente brinque y diga que los medios de comunicación X o Y, medios de comunicación, no son objetivos porque son contrarios o porque sencillamente no les gusta su pensamiento ideológico, su línea editorial. Lo que es importante tener claro es que al final de cuentas todo pasa por el sujeto. Yo siempre digo que que yo no creo en la objetividad, porque todo pasa por el sujeto, y en la medida que pase por uno, pues desde esa perspectiva uno empieza a ver el mundo. Yo tengo 59 años y seguramente tengo un sujeto mucho más grande que el que tiene alguien de 18 años, y mi sujeto está ya más afinado, más esculturizado de acuerdo a lo que a mí me gusta. Entonces, eso siempre va en una entrevista, en una conversación, siempre va a salir el criterio de uno. Pero algunos hablan mucho de la objetividad del medio. Yo creo mejor la posibilidad de hablar de muchos medios y la posibilidad mía de escoger a cuáles medios leo, escucho, veo. Y les repito que yo normalmente escucho a muchos y veo a muchos, y eso no quiere decir que no tenga preferencia por una línea de pensamiento ideológica. Y cuando nos revisamos en nuestra formación, encontramos el sujeto, por decirles algo, yo les podría decir que les voy a hablar desde mi pensamiento socialdemócrata. Yo soy un hombre de centro izquierda, creo mucho en el Estado eficiente y eficaz, pero también creo mucho en la libertad de empresa. Y creo mucho también, por otro lado, desde la perspectiva religiosa, soy creyente. Y podría decirles que soy sapricista también, ¿verdad? Y entonces podría agregar muchos elementos que me hacen a mí juzgar desde mi perspectiva cualquier ámbito. Pero eso, la gran fortaleza es vivir en democracia, porque en democracia, con todas las imperfecciones, porque yo sé que algunos estarán pensando, pero es que Costa Rica no es democracia. Bueno, comparativamente con muchos otros estados, sí tenemos una muy buena democracia. Comparativamente de lo que debería ser la perfección de la democracia, seguramente estamos lejos de la utopía de Tomás Moro. Nos falta mucho para llegar a ser esa democracia soñada, sobre la base no del ejercicio del voto, ni siquiera del ejercicio de libertad de expresión y de prensa, sino sobre la base del ejercicio del bien común, donde no haya pobreza y donde todos tengamos de una u otra forma acceso a las cosas que se necesitan
para poder tener una vida digna. Pero sí tenemos una democracia que nos permite tener una libertad de expresión. Como este es el tema fundamental, la prensa. Yo soy politólogo, como bien les decía Oscar, yo no soy periodista. Me metí en los medios de comunicación, desarrollé un programa de televisión que tengo 11 temporadas, ya les voy a contar unas historias. Desarrollé mi programa de radio, que estoy en la octava temporada, y después también una revista escrita, Decisiones, en donde también me estoy involucrando. Pero no soy periodista, me metí en esto porque me encanta la comunicación. Y lo que he aprendido de la comunicación, lo he aprendido en forma independiente, ya sea leyendo o ya sea en la práctica, pero no sobre la base de ir a una universidad y ser periodista ni nada por el estilo. Y siempre lo aclaro, aunque en broma y serio, digo que a mí me graduó de periodista la sala cuarta, porque ustedes recordarán que hace algún tiempo la sala cuarta dijo que todos aquellos que usáramos un micrófono, que tuviéramos un programa de radio, éramos periodistas. Bueno, yo, para molestar y mortificar a los amigos míos periodistas, les digo que yo me gradué de periodista con la sala cuarta. Pero lo que defendía la sala cuarta, al final de cuentas, es la libertad de expresión. Les repito, algunos estarán más enamorados de un medio de comunicación, otros de otro. Antes, recuerdo en una charla anterior que tuve, que Oscar me invitó, que hablábamos del cuarto poder que se definía a la prensa y que después hay teóricos que dicen que ya no es el cuarto poder, porque está muy compenetrada con algunos intereses políticos, entonces se habla que el quinto poder es el Internet. Lo que pasa es que es un mundo también bien complicado el Internet, que todavía apenas está en crecimiento y que a veces no hay libertad de expresión, sino una gran irresponsabilidad de expresión. ¿Y por qué digo esto? Porque la libertad de expresión tiene dos líneas. No es solamente la libertad de decir lo que yo quiera decir, sino también la responsabilidad de lo que yo expreso. En un Estado bien institucionalizado, aquello que yo exprese que pueda agredir o que pueda denigrar a una persona, las leyes me deberían permitir demandar o denunciar a esas personas. Eso sucede en nuestro país. ¿Por qué? Porque la libertad de expresión no la podemos entender como la irresponsabilidad de decir lo que a mí se me ocurra. Inclusive, esa irresponsabilidad en nuestro país prácticamente solo la tienen los diputados en el Parlamento, donde hay una inmunidad para que ellos puedan decir todo lo que quieran decir sin temor a ser demandados. Ahora, no es un derecho que se les da para que sean irresponsables, sino que es un derecho que se les da para que no tengan temor de expresar públicamente lo que piensan, en algún caso de corrupción, en algún caso delicado de atención de la función pública, y a ellos se les da eso. Pero normalmente todos los demás ciudadanos no tenemos inmunidad. Aquello que digamos público, inclusive hasta en un ámbito más cerrado, más privado, puede ser causante de una demanda si no está pegado a la verdad. ¿Por qué digo esto? Porque así como en las universidades, ustedes habrán oído a los profesores decir que hay libertad de cátedra, también hay responsabilidad de cátedra. Yo no puedo decir lo que se me ocurra, solamente porque desde mi subjetividad, desde mi sujeto, yo quiero influir en otras personas, que normalmente lo hacemos. Entonces, hay una responsabilidad de cátedra. Igual pasa con la libertad de expresión. En democracia, ustedes el día de mañana, algunos de los que están acá, se les ocurre ir al parque de su barriada y decir unos cuantos improperios contra el presidente de la República, algún ministro, algún diputado. Lo más que les va a pasar por pegar 4 gritos en el parque es que alguien diga, ese carajo está loco, ¿no? Está pegando gritos ahí. Pero puede ser perfectamente que usted exprese lo que siente contra el presidente de la República y no le va a acontecer como acontece en Nicaragua más recientemente, aquí muy cercanamente, donde usted no tiene libertad de decir lo que piensa porque corre el riesgo de ser detenido por la Guardia Civil de Nicaragua y ser encarcelado. Nosotros no tenemos ese temor, pero en ocasiones nos pasa en los medios de comunicación que somos, a veces pensamos que estamos como en Internet, donde alguna gente dice lo que se le ocurre y a veces sin información requerida y denigrando a las personas. Entonces puede ser que también de alguna manera, si no hay un control sobre esa posibilidad de demandar, que es lo que está costando hoy en día en Internet, aquellos
que dicen calumnias porque, y yo sé yo, como dicen ahora, son perfiles falsos o controles, y aquí vas a demandar, aquí vas a denunciar y darle seguimiento muy complicado. Entonces, estamos en un momento también muy complicado de ese derecho de expresión. Ahora bien, les quiero comentar sobre la entrevista política que fue para lo que me convocaron acá. Yo les he de decir que en nuestro país, siendo la democracia, con todas sus imperfecciones, más antigua de Latinoamérica, democracia que al menos nos ha permitido desde 1949 en adelante elegir a nuestros gobernantes de una forma pacífica. A pesar de todo eso, podríamos decir que somos, entre comillas, los más maduros políticamente. En Costa Rica adolecemos de entrevistas políticas, sobre todo en la televisión. Donde más encontramos posibilidades de entrevista política es en la radio, donde hay una gran apertura para este tipo de entrevistas, y de alguna medida también en los medios escritos. Pero en televisión es una lucha bastante grande y les comparto mi experiencia. Cuando yo iba, esto suena a broma, pero es cierto, cuando yo iba a poner mi programa de televisión, cuando se me metió entre ceja y ceja, y les voy a decir por qué se me metió, porque me invitaban mucho a los programas de televisión a hacer análisis políticos. Y entonces yo dije, si me invitan por algo debe ser. Entonces, cuando en un momento, siempre las grandes ideas o las grandes transformaciones de nuestras vidas surgen de un momento muy difícil. En aquel momento yo había roto una relación laboral. Yo no me gustaba lo que estaba haciendo, iba contra mi gusto. Y entonces tenía que reinventarme. Y por supuesto que cuando uno estudia carreras muy ligadas a la sociología, a la antropología, a las ciencias políticas, a trabajo social, no es tan sencillo buscar trabajo. Eso me ocurrió porque siempre he sido independiente y yo quería montar mi programa de televisión, que si me estaban invitando a la televisión era porque algo encontraban los que me invitaban de mí que podía servir para la televisión. Entonces fue cuando decidí inventar mi programa de televisión, y se lo digo sinceramente, sin saber mayor cosa de la televisión. Pero yo quería hacer algo que fuera de política porque esa disciplina sí la conocía. Y entonces el primer nombre que se me ocurrió para mi programa era Arena Política. Un buen amigo que tenía años de trabajar en una agencia de publicidad me dijo, mira, eso no pega. Los programas de política solo pegan durante las elecciones, 2 o 3 meses de las elecciones, y eso va a morir. Pero yo tenía la gran ilusión de poder tener mi programa Arena Política, donde solo habláramos de política. El otro problema era que la gente, los empresarios, los comerciantes, patrocinan, ponen dinero en el Chinamo, en institutos de la farándula, en programas de música, pero no hay una inversión en programas de opinión de televisión. Inclusive ni de formación, cuesta mucho. Nuestra televisión es una televisión de espectáculo, de entretenimiento, y se le olvida a muchos que hay un sector importante que seguramente es más pequeño, pero que consume otro tipo de información que le entretiene más. Yo soy fanático de ver programas de historia, soy fanático de ver programas de discusión en la televisión chilena, española, sobre la discusión política. Y a veces no encuentro en nuestro país alternativas para eso. Entonces yo lo quería hacer y iba a poner arena política. Y la idea era hacer entrevistas bastante sueltas, pero más que todo conversatorios. El amigo me asusta y entonces les voy a decir la verdad abiertamente. Decido ponerle al programa Noche sin Tregua. Y suena bien, invito a la gente sin tregua a hacer las preguntas y si de repente no me funciona la política, y hago un programa de espectáculos, empiezo un talk show y empiezo a invitar a músicos y a futbolistas, ¿verdad? Y cambio la perilla y el nombre me lo permite, que no se le ponía en la política. Bueno, resultó que tal vez por la ilusión y por las ganas que le puse, son 11 años hablando de política. Inclusive he tenido músicos y he tenido deportistas y los he llevado a hablar de política o he hecho comparaciones. Recuerdo cuando llevé a Jorge Luis Pinto a hablar de lo que representaba
el liderazgo y el trabajo en equipo, que no es lo mismo tener conjunto que tener equipo. ¿Verdad? Son cosas muy diferentes. Yo puedo tener un equipo de 20 personas, el conjunto lo hago yo como líder a la hora que los pongo a trabajar. Entonces lo llevé a él a hablar de ese tema. No sabía yo, con Luis Pinto, que era un estudioso de la política, que le gustaba la política, e inclusive tenía una hermana que había sido alcaldesa de algún departamento en Colombia. Pero fue una entrevista muy interesante. He tenido otros deportistas y algunos músicos hablando inclusive de cultura desde la perspectiva también de la importancia política que tiene la cultura. El programa fue evolucionando semana a semana y bueno, les repito, estamos en este año, es el año número 11. Sin embargo, los canales de televisión no le apuestan a este tipo de programas. Entonces el programa es mío, entonces yo tengo que cubrir los costos, los gastos, y cuando empecé, al principio, con todo rendimiento, era muy caro, nada, sumamente caro, pero hice el esfuerzo. Y ya con el programa posicionado, me empezaron a llamar de otros medios de comunicación, entonces ya la negociación era diferente, porque ya no había costos, sino que necesitaban hacer parte. No les voy a mentir, yo, ahora que Oscar decía, yo escribí por mucho tiempo en La Nación, en La República, en la prensa libre, he tenido el programa de televisión, lo tuve en Canal 7, lo tuve en Multimedios, lo tuve en televisión, el programa de radio lo tuve en 89.1, luego en Radio Colombia, ahora en 107.1. Y yo, palabra de hombre, yo mentiría si les digo que en alguno de todos esos medios me pusieron un condicionamiento. El condicionamiento era pagar la mensualidad, porque fuera mismo, pagar la hora. Pero yo mentiría si digo que me obligaban a seguir una línea editorial del medio. Siempre he tenido la libertad de expresar lo que yo quería. El que más me incomodaba para mis artículos era La Nación, puesto que en aquella época, Oscar lo recordará, no sé qué edad tienen los compañeros, estaba Julio Rodríguez y me los cortaba mucho, me cambiaba algunas cosas que a mí no me gustaba. Eso también lo vivió mi amigo Jack Sagot recientemente, donde ya no estaba Julio Rodríguez, que era un amigo de él, mío no era tan amigo, pero le tajadeaban mucho los artículos. Entonces yo dejé de escribir en La Nación porque no me gustaba. Una cosa era que me dijeran que tenía que escribir un artículo de 3.000, de 5.000 caracteres, y otra cosa es que me le cambiaran las ideas. Y eso no me gustó, tal vez ahí, pero fue una discusión con Julio Rodríguez directamente. Pero les digo que yo nunca he tenido en ningún medio un condicionamiento, más que pagar la mensualidad de la radio, de la televisión, pero expresar libremente. De la misma forma, yo tampoco nunca he promovido a que los invitados digan lo que yo quiero que digan, sino que les doy mucha libertad, total libertad. En mis programas yo no los defino, la gente me dice, qué buenas las entrevistas suyas. Yo por respeto a los periodistas siempre he dicho que son conversatorios, yo converso con el invitado. Por supuesto que a veces llevo un guión porque es un tema que tal vez no domino y en otras ocasiones como domino el tema no necesito guión. Y en estos últimos es donde el programa queda más sabroso porque se vuelve una conversación cara a cara, más directa y con el conocimiento de ambos de lo que estamos haciendo y diciendo. Pero también cuando no conoces del tema, te obliga a una investigación previa para ir a enfrentar a alguien que es experto. Una cosa que he encontrado también en estos 11 años de experiencia es que cuando llevo un economista, cuando llevo un abogado o cuando llevo un ingeniero, los que van a los programas, ya sea de televisión, quieren hablarles a su gremio. Entonces yo siempre les digo, no, mire, aquí si usted le habla a sus colegas, para empezar son los primeros que van a criticar lo que usted dice, que no van a estar de acuerdo. Y en segunda instancia, si usted le habla solo a ellos, es difícil que la comunidad en general aprenda. Que es lo que yo he hecho con los dos programas míos, con la revista, que es educar políticamente. ¿Y por qué educar políticamente? Vean lo que les voy a decir. Normalmente, de los que están aquí, si yo les digo cuáles de ustedes aprecian la democracia, si estuviéramos en un salón, la mayoría levantarían la mano. Y si yo les digo cuáles de ustedes les gusta y aprecian a la política, es posible que si acaso 2 o 3. Porque hay una concepción equivocada de lo que es la política.
Decía Aristóteles que la política es la disciplina de todas las disciplinas. Y que la política es lo que nos permite ponernos de acuerdo en una sociedad de diversidad de pensamiento, de gustos, de acciones. Entonces, desde esa perspectiva, es la política la que produce el sistema democrático, no es al revés. Si usted en una sociedad no ha tenido libertades, es muy difícil que la democracia tenga tierra fértil para la semilla de lo que representa. Cuando los Estados Unidos de América quisieron establecer una democracia tipo occidental en Irak, chocaron contra pared, porque los iraquíes no estaban acostumbrados a la libertad religiosa, no estaban acostumbrados a la igualdad de la mujer y el hombre, mucho menos a la diversidad sexual y otro tipo de cosas, ir a votar. ¿Para qué sirve eso? Pues ese tipo de democracia de corte occidental no pega. Si ustedes hoy van y le preguntan a los 1.500 millones de chinos si les interesa votar, al partido único no le interesa que voten. Y es muy posible que a los chinos tampoco, lo que les interesa es que la situación económica ha mejorado para esos 1.500 millones. Lo que estamos viendo en Rusia, la gente habla de Putin como el dictador Putin. Bueno, yo desde que tengo memoria de los zares rusos, a los rusos les encantan ese tipo de gobernantes. Y si vamos a la época de la Unión Soviética, les encantaban esos gobernantes que muchos de ellos desaparecieron hasta que murieron. Igual pasa en China. Lo que nosotros vemos como cultura occidental, de que es qué virtud cambiar cada 4 años en Costa Rica de gobernantes, es posible que en Rusia, en China, digan, ¿qué países más inestables? Cada 4 años cambian de gobernante y tantas cosas que hay que hacer y 4 años no alcanzan. Bueno, es también un aspecto cultural, la interpretación de la democracia. Lo que no debería ser una interpretación sesgada es la libertad de comunicar y de expresar, ¿verdad? Igual, en China vemos con frecuencia que cuando tienen control sobre las redes, no me pregunten cómo lo hacen, me parece que debe ser súper sofisticado poder controlar lo que se dice en las redes. Pero continúo con el programa. Bueno, la entrevista política es algo que se ha dejado de lado en este país. Sin arrogancia, yo les he de decir que el programa de política más longevo que ha tenido la televisión nacional es el mío. Exclusivamente de política. Puede ser que de otros temas ha habido otros. Pero es una apuesta que he hecho yo a nivel personal por pasión, por gusto, pero no porque exista un apoyo de los medios de comunicación, principalmente en televisión, de apoyar directamente esa posibilidad de que los costarricenses, las costarricenses puedan disfrutar de programas de discusión política. Ha habido espacios que se han acentuado, como es el caso del Canal 15 de la universidad, y creo que también hay una mirada, si no me equivoco, en el canal de la Universidad Nacional, pero en ocasiones, como no son canales comerciales, tampoco tienen tanto acceso a la audiencia. Y hay medios de comunicación, sobre todo en radio y televisión, que utilizan frecuencias que son del Estado y como responsabilidad cívica deberían promover la posibilidad de que haya programas en la televisión, principalmente de discusión política. En España, por ejemplo, los programas de política se transmiten normalmente después de las 10 de la noche. O sea, como van dirigidos a un target, dicen los mercadólogos, o van dirigidos a un nicho de población, pues ese nicho de población dice, bueno, ok, si quiere ver programas de política, van a ser después de las 10 de la noche, cuando ya hay un poco de gente acostada, solo se van a quedar desvelándose viendo los programas de política aquellos que tienen pasión por la política. Aquí viene un tema que para mí es fundamental, que es ¿qué es ser ciudadano? Y desde mi perspectiva, ser ciudadano no es cumplir 18 años, que te den la cédula y que tengas derecho a voto y a decisiones ya propias. Para mí, ser ciudadano contempla también el derecho y la obligación y el ejercicio de mi información. Muchos ciudadanos se atreven a decir que tienen derechos, pero están sin ninguna información de ningún tipo. Y estamos en un proceso electoral ahora en nuestro país. Vimos la primera ronda y la segunda ronda, donde la gente emite el voto sin información. En la primera ronda tenían un menú a la carta con 25 platillos diferentes, inclusive podían cambiar
algunos condimentos o algunos alimentos. Podrían decir, voy a votar por X, pero los diputados son de este otro partido. Menú a la carta, usted va a un restaurante y dice, yo quiero ese lomito, pero no me lo dé con puré, démelo con ensalada, démelo, está bien, se lo hace. Ese es el menú a la carta que tuvimos en la primera ronda. En la segunda ronda es el almuerzo ejecutivo. Se llega al restaurante y quiere comerse un pescadito y dice, no, ¿es pollo o carne? Es que yo quiero una chuletita, no, ¿es pollo o carne? Esas son las segundas rondas. En este momento estamos en eso, pollo o carne. Algunos dirán que es mondongo y morcilla, ¿verdad? Que no es ni siquiera pollo y carne. Bueno, eso es la perspectiva de cada uno. Pero lo peor de todo no es que sea el menú ejecutivo o que sea mejor la carta. Lo peor de todo es que el ciudadano, en su mayoría, vota desinformado. Y aquí hay dos responsables. Uno son los medios de comunicación, que no dan la posibilidad y que no insisten en la formación de los ciudadanos. Y la otra, del ciudadano, o yo diría más que ciudadano, del habitante. Acuérdense ustedes que los griegos hacían una diferencia entre ciudadanos y habitantes. Los ciudadanos eran la gente que estaba informada. Decían, un ciudadano tiene que estar informado, tiene que tener... A los que no estaban informados, a los que no se preocupaban por informarse, a los que no se preocupaban por los problemas que vivía la comunidad, ellos les decían los ideotas, con E, ideotas. Oye, la palabra es idiota y tiene otra connotación, aunque hay algo que las hace similitud. Porque los griegos lo que decían es que los ideotas eran los habitantes de una comunidad que les valía un pepino qué pasara en la comunidad, porque ellos creían que la política no les afectaba, que ganara X o Y era igual, y que no tenían ningún interés de estar informados. Y los ciudadanos, pues vuelvo a lo que yo les decía antes, no es tener 18 años, no es tener derecho a voto. Para los griegos, ser ciudadano es estar informado de lo que pasa en un país y en mi sociedad, y si lo traemos a tiempo actual, emitir el voto debería ser una obligación de información. Y esto podemos también ir a la par de los griegos, de Aristóteles, de Platón, que planteaban todas estas ideas en Atenas. También podemos ir cercano no, en la misma época, pero distante, no se conocieron, pero ustedes van a hablar de Confucio. Son contemporáneos, esos griegos y Confucio son contemporáneos. No se conocieron porque no había internet, no había periódicos. Pero Confucio también hablaba de que había que tener, así como Aristóteles y Platón hablaban del liceo, de viene la palabra, y hablaban de la academia, y ambos las promovían para preparar a los ciudadanos. Confucio decía que había que hacer escuelas para los gobernantes y escuelas para los gobernados, porque no solamente había que educar al gobernante, sino también educar al gobernado. Bueno, eso lo teníamos nosotros, que ha venido en detrimento en las clases de educación cívica. Pero hay otros paralelos que deberían ser fundamentales, como es la entrevista política en radio, en televisión, en prensa, que ahora con una ventaja, que son en internet, donde también la gente más seria se ha pedido tener medios de comunicación con un pensamiento ideológico, con una línea, pero hacen entrevistas y hacen más fuerte la democracia. Pero en ese marco, lo fundamental es que nosotros pudiéramos promover más la entrevista y tuviese un gusto mayor de los ciudadanos por las entrevistas. Sin embargo, yo aquí tengo la gran preocupación o planteo siempre que los que tenemos un medio de comunicación o un programa de comunicación, un programa que es mío, de radio, de televisión, tengo una línea editorial, yo tengo una línea de pensamiento, yo se les dije cuál es. Y eso siempre va a estar permeado en mí a la hora de preguntar, a la hora de cuestionar. Porque ese soy yo. Y son conversatorios lo que tengo, yo pregunto desde lo que yo veo como injusticia, de lo que yo veo como las grandes transformaciones que requiere estar. Pero el que está conmigo tiene la oportunidad de expresar lo que quiere expresar. Yo recuerdo de un buen amigo mío peruano que tenía una empresa de comunicación en Miami. Él decía que el periodista puede preguntar lo que le dé la gana, pero yo también puedo preguntar, contestar lo que me dé la gana. O sea, en esa relación es muy posible que puedan haber temas donde no nos pongamos de acuerdo, pero cada quien pregunta y el otro responde de la misma forma. Hay una anécdota muy interesante de Henry Kissinger, que fue secretario de Estado de los Estados Unidos de América,
que cuando salía a dar las conferencias de prensa y estaban todos los periodistas, como lo hacen los norteamericanos, los estadounidenses, con un podio, y salía y les decía, espero que tengan sus preguntas ya listas, porque yo ya traigo listas mis respuestas. Entonces, vean qué interesante, eso es la comunicación. Uno trata de sacar información, pero puede ser que el invitado ya trae un guión del cual no quiere salir. Y ahí es donde empieza a aparecer la habilidad que uno pueda tener para sacar la información. Yo con mucho respeto a muchos periodistas, pero siendo crítico, les he de decir que yo como politólogo, y algunos amigos míos también que se han dedicado a la comunicación, no siendo historiadores, siendo politólogos, a veces tenemos mejores habilidades para establecer una entrevista o preguntar, porque nos hemos formado más en los temas sociales y preocupaciones ciudadanas o de la historia. En muchas ocasiones, quienes se dedican al periodismo les han enseñado muy bien cómo hablar en un micrófono, cómo escribir bien, cómo tener buena redacción, cómo tener buena ortografía, cómo acentuar bien en un micrófono, cómo verse bien en una cámara, pero se han preocupado un poco por el fondo. Y desgraciadamente, cuando no hay preocupación por el fondo y usted llega a hacer una entrevista, si usted no conoce el tema, la entrevista va a ser insulsa, porque el entrevistado se da cuenta de cuando uno sabe o no sabe el tema, cuando uno lo estudió o no lo estudió, cuando lo domina o no lo domina. Entonces, en esa relación en la entrevista, es muy fácil que un invitado se dé cuenta del desconocimiento del periodista y entonces aprovecha el escenario. Yo cuando iba a los canales de televisión con mucha frecuencia antes del programa de televisión, a mí me decían, yo preguntaba, no les voy a dar nombres, en tal canal lo va a entrevistar tal, y yo decía, es un jamón, ese no lee, ese no estudia. Pues la entrevista va a ser mía, voy a decir todo lo que se cuando me lo va a entrevistar X, o yo decía, a la pregunta, hay que prepararse, porque eso es más jodido, es más inquisidor, me va a tratar de cuestionar más lo que yo planteo. Uno, como entrevistado, se da cuenta, pero también, cuando uno está entrevistando, también se da cuenta de las apariencias. En muchas ocasiones, en el campo de la política, un puesto de diputado, un puesto de ministro, un puesto de presidente, lo hace creer a uno subjetivamente de que debe saber mucho, que tiene mucho conocimiento. Y cuando lo tenés en una mesa, cuando lo tenés en un sillón, te das cuenta que tiene muchas falencias. Entonces también uno como entrevistador lo aprovecha. Porque uno trata de evidenciar también que hay un desconocimiento. ¿Por qué? Porque hay una alta responsabilidad. Si alguien quiere ser presidente de la República, debe conocer bien el entramado institucional, debe conocer qué es la administración pública, debe saber cuántos ministerios son, debe saber cómo se escogen las presidencias ejecutivas, debe conocer los problemas nacionales. Pero hemos caído en un espacio donde en muchas ocasiones los que se proponen como presidentes, los que se proponen como diputados, creen que esos puestos son años sabáticos o becas para ir a aprender. A la política no deberíamos llegar a aprender eso. ¿Por qué? Porque es usted o soy yo, los conejillos de India o las ratas de laboratorio para que ellos aprendan. No. O sea, lo que usted puede llegar es a aprender en un parlamento cómo es el reglamento, me lo estudio, aprendo, cómo son las reglas de juego. Ok, eso sí. Pero de los problemas nacionales usted no puede llegar a aprender por primera vez. No puede leer lo que está pasando en una nación por primera vez. Entonces, los jóvenes que están interesados en participar en política deben informarse de los problemas nacionales. Deben conocer lo que está aconteciendo. Que cuando ya llega y va a asumir, tiene que saber que es la legislación de administración pública, tiene que pegar una repasadita de nuevo a la Constitución, tiene que conocer reglas específicas de su sector. Eso sí. Pero esos son los instrumentos de vuelo que hay que empezar a analizar. Pero no podemos pretender que quien llega a la política llegue a ser un aprendiz en el área que fue establecido. Porque los conejillos de India somos los ciudadanos. Entonces, ¿qué quiero decirle con esto? Hay una responsabilidad total en una entrevista política de cuestionar a aquel que va a llegar a la función pública y que demuestra que no tiene las capacidades o que la está ejerciendo y que no tiene las capacidades.
Otro tema que a mí me parece que es importante, que es una premisa fundamental, que hay que entender, es que uno, como entrevistador, o los periodistas, no es amigo del entrevistador. Yo puedo ser muy amigo de XY político, pero cuando llega a mi programa, yo tengo que hacer mi trabajo. Y mi trabajo es cuestionar. Mi trabajo es ponerlo en aprietos cuando no lo hay, o cuando hay aprietos, perdón, más bien, o tratar de sacar la mejor información porque yo me debo a mi audiencia. Yo requiero que mi audiencia se informe, que mi audiencia se eduque. En el programa de televisión yo puse un eslogan que me agrada mucho, que la gente lo terminó comprando. No es invento mío, en algún lado lo había oído, pero sí es mi culpa haberlo hecho muy popular. Yo hablo de la política con P mayúscula, queriendo decir que la política se debe ejercer con conocimiento y con disciplina y con entrega. La política va más allá de lo que algunos plantean, que es buscar un trabajito o tener un ingreso permanente por 4 años, o lo peor, ver qué negocio hago para enriquecerme en 4 años. Es mucho más que eso la política. Y en el programa de radio, el eslogan es, que se llama Café y Palabras, yo digo que la política sí importa. Siempre acentuando de la importancia que tiene la política. Puede ser que quien me escuche y me ve en radio o en televisión no comparta mi opinión, pero es mi opinión, es mi programa, y yo tengo el derecho de dirigirlo en la mejor forma que yo considere. Eso es un espacio que no tienen en todos los lugares del mundo. Ahora, hay líneas editoriales, sí, en programas, perdón, en medios de comunicación muy fuertes, por supuesto que hay una línea editorial. La Nación tiene su línea editorial, Canal 7 tiene su línea editorial, el mismo Canal 6 tiene su línea editorial. Y para quienes lleguen a trabajar a esas empresas deben respetar esa línea editorial. Un periodista que se quiera salir de la línea o que no le haga caso al director de noticias del 6, del 7, del que sea, pues está probablemente corre riesgo de perder su trabajo, a menos que su jefe le dé mucha libertad para plantear los temas. Pero también existen juntas directivas y existen socios de esas empresas que van a pedir de una u otra forma o se van a quejar cuando la línea que siguió en el noticiero o en el editorial no corresponde a los intereses del medio. Entonces ahí es donde viene la importancia de que existan muchos medios de comunicación y que existan medios de comunicación, muchos, y que existan muchos programas independientes. Los programas míos, con alto costo de esfuerzo, no de dinero, de esfuerzo, son independientes. Entonces yo invito, digo estudiante, yo pregunto lo que quiera preguntar y no estoy nunca en mi vida, nadie me ha cuestionado lo que tenga que decir o lo que tenga que preguntar en el programa. Inclusive, me voy a también a ser muy sincero, nunca ningún invitado me ha dicho qué me vas a preguntar, me dice, ¿de qué vamos a hablar? Ok, perfecto. ¿De qué vamos a hablar? Sí, porque es un marco amplio. Mira, quiero que hablemos de infraestructura, quiero que hablemos de medio ambiente, quiero que hablemos de tecnología, pero las preguntas particulares no, cuando llegues allá te las hago, ¿verdad? Entonces, ahí también depende mucho de uno ese respeto hacia el medio que tenés, hacia el programa que tenés, porque primero que tienen que respetar su conversatorio, su entrevista, su programa, eso no. Y en esa medida se va a fortalecer. Creería para terminar esta parte y oír algunas consultas o algunos comentarios, yo les podría decir que lo más difícil de esta vivencia es la posibilidad de sufragar los gastos en un programa de televisión. Y nos guste o no nos guste, todo depende de la publicidad que tengamos. Usted puede sostener un programa por 11 años de 2 formas, nada más. Porque usted tiene demasiado dinero y todo, y le gusta tanto estar en televisión y hacer entrevistas, y tiene tanto dinero que lo ve como un hobby y saca de su bolsa para patrocinar el programa, que no es mi caso. El otro caso es tener patrocinadores. También es cierto, y no me miento, en los patrocinadores que he tenido, nunca he recibido ningún patrocinador que me diga, mira, no, te pongo de patrocino, pero tenés que decir que yo soy esto y esto, y no.
y no criticarme. Tampoco, nunca lo he hecho. Nunca he llegado a ese nivel. Pero puede ser que haya gente que diga, no, mira, en el programa de Claudio no me anuncio porque normalmente nos está dando mucho. A nosotros los alcaldes, que yo los he presentado tanto, ¿verdad? Nosotros los alcaldes, no, yo no me voy a patrocinar en el programa, siempre nos está dando, claro, eso puede darse. Pero nunca he llegado a tener a alguien al frente que me diga, mira, yo voy a programar en tu canal, el programa de televisión y de radio, pero mira, tenés que dejar de atacarnos nunca. Será suerte mía, o tal vez por mi carácter, o tal vez porque yo mismo he logrado el respeto de mis espacios, que nunca he coincidido con eso. Que los hay, claro que los hay, claro que los hay. Porque, repito, un programa de radio o de televisión hay que sostenerlo con publicidad, no hay otra forma. Para el canal de la universidad, el canal 15, o para el semanario universidad, es muy fácil tener una libertad editorial, de prensa, y poner lo que les parezca bien poner para informar a la gente, porque se financia con los recursos de la universidad. Pero cuando se tiene un programa independiente, pues se tiene que buscar cómo financiarlo. Nadie le va a regalar una hora en una radio FM, nadie te va a regalar una hora en televisión para que hagas tu programa. Y si quieres tener una independencia, también tienes que tener una independencia económica de ese medio, porque al medio lo que le interesa es que le pague su mensualidad. Ahora, alguna gente se habla mucho de que las frecuencias en el país son muy baratas y que los que tienen frecuencias lucran mucho con las frecuencias. Eso es cierto. Ahí sí podríamos ingresar a un espacio de democratizar un poco más la comunicación y no concentrar los medios de las frecuencias en unos pocos. Si ustedes lo ven ahora, La Nación tiene Nación, periódico, radio, tiene internet, ¿verdad? Canal 7 tiene una emisora de radio, tiene varios emisoras de radio, tiene su canal, tiene multimedia en internet, en programas, pues también han sido consorcios que se han ido desarrollando alrededor de tener en todos los espacios de comunicación al menos un medio y hacer un consorcio, ¿verdad? Teletica es más que Canal 7, Refletel es más que Canal 6. Entonces ahí podríamos encontrar tal vez en algún momento el interés de que muchos puedan tener acceso para poder tener explotar frecuencias. Ahora bien, aunque sean del Estado, hay que pagarlas mensualmente o anualmente. O sea, siempre hay un costo económico en la inversión que hacemos para poder tener un programa de radio y televisión. Quedaría por acá, no sé si se me queda algo que se me venga a la mente de pronto, Oscar. No, muchas gracias, Claudio. Excelente, muchas gracias. Sobre todo que planteas varias ideas en unos cursos que estamos desarrollando sobre imagen periodística y esto del quinto poder, ¿verdad? Y cómo poder crear esos medios alternativos, cómo ir creando esa democratización de medios, como lo plantean algunos autores, o una autora, Acosta, por ejemplo, que a mí me gusta seguir, sobre ir creando todos esos diferentes medios de democratización. Vamos a abrir para preguntas, comentarios. Aquí, si tenemos, voy a ver si hay por el chat. ¿No? Bueno, entonces abrimos para ver si alguien quiere hacer una pregunta, algún comentario. Mientras que elaboran, yo quisiera aprovechar mi calidad de moderador para hacerte una pregunta que me llamó mucho la atención. Destacás que la entrevista política debe tener responsabilidad, una responsabilidad política, y creo que también lo destacás como también debe estar cargada de un compromiso social, como bien lo decías. A quien yo entrevisto lo puedo interpelar, ¿verdad? De lo que está diciendo, que no conoce, no sabe cómo se organiza el Estado, el famoso conflicto de la cantidad de ministerios, ¿verdad? Etcétera. El entrevistador debe tener eso, pero eso se logra solo como lo estás recalcando, si logras pagar el espacio, ¿verdad? Así, si vos pagás el espacio, ¿verdad?
propones muchos programas independientes, sería lo mejor para ir buscando esa democratización de la información y de los medios. Pero entonces, interesante que dices que te has encontrado en todos estos años, 11 años, en Noches sin Tregua o hasta en Café Palabras, políticos, desde diputados, alcaldes, ¿verdad? Candidatos a la presidencia, que no conocen nada de la administración pública, nada del problema social, nada de la realidad que están viviendo incluso sus comunidades, su pueblo, ¿no? Que es lo que decías, o sea, para llegar ahí hay que tener esa sensibilidad y conocer qué es lo que está sucediendo, leer, interpretar esas realidades para ir a transformarlas, ¿no? Es el ideal, en bien de la gran mayoría y en bien de esas comunidades. Entonces me surgía la pregunta, los partidos políticos ya no tienen aquello de las escuelas de formación, de cuadros. ¿Qué pasó con eso? No existe, ya no hay, son, como lo decía Luis Guillermo, no, son portaaviones y ahora algunos partidos taxi, ¿no? Nada más. O sea, entonces no hay una escuela formadora de cuadros. Es mi pregunta. Mira, en eso que estás diciendo hay varios elementos. Algunos quieren acceder al poder como un afrodisíaco, pero ya tienen muchos recursos. Entonces, de repente, teniendo mucha riqueza, alguien dice, me falta tener poder, y es un buen afrodisíaco, y puedo explotar el poder. Otros quieren llegar al poder para hacer dinero. Y la verdad es que cuando se llega a la función pública, se puede llegar a tener un salario bueno, fino, profesional, pero nadie debería salir rico. Es imposible salir rico del gobierno si no has, al menos si no has hecho una sinvergüenza. Es que nadie sale rico, puede fortalecerse un ingreso significativo, pero no hay posibilidades en ninguna parte del mundo, en Costa Rica, en ninguna parte del mundo. Nadie que entre al gobierno sale rico, nadie, a menos que haya hecho algo ilegal. Entonces, esos son los elementos. Y el otro elemento es los que nos gusta la política, los que nos gusta el servicio público, incluyo. Y entonces consideramos que es una bonita actividad que me eleva a mí profesionalmente, que me da un espacio profesional para desarrollarme, que puedo servir porque yo no nací para cura, yo no nací para pastor, yo no nací para ser monja, y quiero ayudar a la comunidad y creo que la actividad política me permite ayudarle a la comunidad. Bueno, en ese espacio es donde uno empieza a encontrar en esa fauna política de todo tipo de personas. A mí me duele mucho cuando la gente generaliza sobre la política. Yo, por ejemplo, algunos sabrán, no sé si todos, yo fui precandidato en el Partido de Liberación Nacional en la convención pasada y siempre he sido analista, pero a mí me gusta la política. Leo mucho y quería hacer la práctica política. Y lo primero que muchos pensaron, cuando uno decide meterse en política, partís. Cuando uno toma una decisión, parte a la afición. Entonces, si te fuiste para Liberación, la perica, yo no soy de Liberación, y se echó a perder Claudio. Si te fuiste para el Frente Amplio, se echó a perder Claudio. Si te fuiste para Unidad, se echó a perder Claudio. Y después, eso es cuando uno le va bien. Cuando le va mal y usted se mete en política, la gente, mira, era un corrupto solapado. ¿Qué carajo lo que quiere es ir a robar a la política? Como existe un concepto equivocado. O sea, no todos los que se meten en política son sinvergüenzas y no importa el partido político que sea. Hay mucha gente honrada en diferentes partidos políticos que tiene vocación de servicio. ¿Que hay muchos sinvergüenzas? Sí. Hasta partidos recién nacidos y ya se ven, vean ustedes, el Partido Progreso Social de Chávez ya está cuestionado por el manejo de los recursos del Tribunal Supremo de Elecciones. No tiene un año ese partido y ya tuvimos la experiencia de tesoreros del PAC y del Movimiento Libertario que terminaron en la cárcel. O sea, la corrupción no es de los partidos políticos, es del ser humano. El partido político no sale a hacer corrupción la gente. Ahora, ¿de qué estamos hablando, Oscar, cuando hablamos de partidos políticos? Nosotros, el primer partido político que se hizo en nuestro país formalmente fue el Partido Comunista. Como conformación, hubo muchos partidos políticos antes del año 49, pero se agrupaban y hacían
grupitos de ciudadanos y tomaban un partido y se preocupaban por los temas ideológicos, porque no existía, era así que no habían estatutos, era porque no había Tribunal Supremo de Elecciones. Era nada más una agrupación, ir a las elecciones y el gobierno era el que contaba los votos. Entonces, ¿ustedes creen que antes de 1949 no hubo fraude? Es un montón. Y el mismo gobierno era el que contaba los votos a ver quién había ganado las elecciones. Bueno, la guerra nuestra del 48 fue por la limpieza del sufragio. Y ahí nació el Tribunal Supremo de Elecciones. Y no se les olvida a las damas. Es en 1949 cuando ustedes, las mujeres, se vuelven realmente ciudadanas, que les dan derecho a votar. Antes de eso no votaban. Y ejercen a nivel nacional su primer derecho de voto en 1953, cuando ya quedó establecido en la Constitución. Ahí empiezan las grandes luchas de las mujeres para ser tratadas como ciudadanas iguales ante el hombre. Bueno, pero los partidos, yo no conozco una democracia solvente en el mundo que no tenga un buen sistema de partidos políticos. Y en nuestra América Latina, eso ha venido para abajo. Ahora lo decías vos, partidos taxis que me lleven de aquí allá. Yo les llamo partido franquicia. Alguien crea un partido y le da igual prestárselo a Felipe Los Palotes, que es comunista, o a este otro que es de derecha, o a Claudio que dice, no importa. Usted quiere ser alcalde, usted quiere ser diputado, ponga platica, yo le ayudo. Pero las ideologías en los partidos políticos, hoy lo hablaba en la Escuela Libre de Derecho, me invitaron a otra charla. Hoy lo hablaba de que los partidos políticos nuestros hacen un copy-paste o se buscan un reglamento, un estatuto de aquí de Costa Rica o de otro país, en España o Argentina, lo copian y ya van y se inscriben ante el Tribunal Supremo de Elecciones. ¿Por qué? Porque es un requisito, pero en el fondo todo lo que está planteado ahí no le dan seguimiento, no importa si es comunista, no importa si el partido es de derecha, entonces es escribirlo. E igual encontramos a quienes van a la participación política con todas esas contradicciones. ¿Por qué creen ustedes que hubo 25 partidos políticos en la campaña pasada electoral? Porque al final de cuentas eran intereses particulares, no era un proyecto político, no era una acción social lo que planteaban los partidos, era que alguien quería ser diputado, inclusive con doble postulación. Y yo con doble postulación porque si es presidente de la República lo entrevistan, si es diputado no lo entrevistan. ¿Por qué no lo entrevistan si es diputado? Porque hay 57 candidatos a diputado por los 25 partidos. Entonces, ¿quién va? 25 por 57, ustedes hagan la multiplicación y nadie va a invitar a todos los candidatos a un programa. Se le va a uno más de los 4 años entrevistándolos a todos. Bueno, entonces, muchos buscan ser candidatos a la presidencia de la República para visualizarse entre los medios de comunicación. Y aquí es donde Oscar viene el tema. Yo tuve en el programa de televisión, invité a 13 de los candidatos, 25 eran una loquera. Un programa semanal, me hubiera ido medio año cogiéndolos a todos. Un programa que es semanal, una vez a la semana. En radio, empecé a hacerlo me invité a 23 de los 25. Y los hice seguidos. Y en esas entrevistas políticas, si los ciudadanos las oyeran, tendrían elementos fundamentales para votar o no votar por alguien. Cuando uno está haciendo como estás en tu campo, en el caso mío como politólogo, vos lo decías, no, nada más lo digo para fortalecer lo que voy a decir, no lo digo para ser presuntuoso, nada por el estilo. Hice una licenciatura en Ciencias Políticas, me fui a estudiar estudios para el desarrollo, la maestría en la UNA, y después un doctorado en Gobierno y Políticas Públicas. O sea, yo he pasado estudiando todavía lo mismo. Entonces, alguito conozco de esos temas. Entonces, cuando llego y enfrento a un entrevistado que no sabe, ustedes recordarán una entrevista que hicieron en la radio, una candidata que hablaba de hacer una sala quinta con 25 magistrados. Eso fue famoso, ¿verdad? O cuando uno entrevista en programas de televisión o de radio y el candidato no sabe que tiene que elegir alrededor de 1.200, 1.500 personas del gobierno, y es él y 4 personas más de su partido político. Entonces, la gente en un alto grado de ignorancia va a ir a votar por ese candidato porque le parece guapo, porque le parece que es X o Y, o le parece inteligente, y es el solo contra el mundo. O sea, por el tema de antes, se gobierna con conjuntos, con equipos. Aquí es donde también hay una alta responsabilidad nuestra. Y eso, en las entrevistas políticas, te corresponde que estés haciendo la entrevista. Que al entrevistado no le gustó, que le evidenciaste que no tenía ni conocimiento ni su gente. Bueno, perdóneme, es que es mi responsabilidad
demostrar que usted no sabe. Ahora, la responsabilidad de elegirlo es del ciudadano. A mí me encanta esta premisa que siempre la uso. Usted tiene la libertad, todo el derecho de votar porque usted quiera, pero también tiene toda la responsabilidad de votar y toda la responsabilidad por aquel que escogió mal a la hora de votar. O sea, hay una doble responsabilidad. ¿Cómo les digo? Derecho de expresión, responsabilidad de expresión. Sí, derecho al voto, pero responsabilidad sobre el voto. Pero las pasiones en política, en muchas ocasiones, son como las del fútbol. Decía don Luis Alberto Monge que los celos en política son más bravos que en el amor. Bueno, también eso es cierto, ¿verdad? Y uno lo percibe entre propios partidarios. Pero el tema es que cuando uno se quiere involucrar en alguna actividad, conociendo que hay muchas falencias y que hay mucha incapacidad de quienes participan, es cuando uno dice, me voy a meter en eso y por qué no. Yo he visto estos carajos y no saben nada de política y yo que sé un poquitillo, me he sostenido afuera. Ahí es donde uno se anima, ¿verdad? Porque uno como profesional, imagino que hay una gran cantidad de gente joven, uno como profesional cuando se gradúa de dan el sitio y dice, a la perica, ya me gradué y ahora qué, trabajar, consigo trabajo igual que todo, yo qué sé, yo no sé, al final de cuentas, siente uno que no sabe nada, por más preparado que esté, llega a la empresa como ingeniero, llega como abogado, y sí, tiene unas bases, pero el gran fundamento como profesional me lo da el ejercicio de mi profesión. Y la actualización, sigo leyendo, sigo preparándome, pero cuando yo salgo de la universidad, apenas tuve una buena pintadita para salir a ejercer mi profesión. Pero cuando yo empiezo a ejercerla, digo, yo no sé nada. ¿De qué me sirvió lo que me enseñó Oscar en aquel curso o aquel otro? Bueno, es que te está formando como persona, te está formando integralmente. Ahora, en la disciplina, en el área correspondiente, te toca a vos seguir en esa formación. Claro, claro. Muy bueno eso que decís. Se dan las herramientas. A uno le dan todas las herramientas cuando sale. Ok, aquí tengo una caja inmensa de herramientas, libros, lecturas, métodos, qué hacer. Y ahora agarro eso y a ver, y lo pongo en práctica, ¿verdad? Y ahí va ganando la experiencia. Bien que lo decís. Mira, con esto de la entrevista política, entonces, ¿por qué el ciudadano, verdad? Ahí veo un par de preguntas. Ok, yo no estoy Parece viendo. que había una de muchacho Fabián. Ajá, Bueno, ok. está una de iniciales. Milciades, ¿y qué piensa usted sobre el nuevo presidente que va a llegar? ¿Llegará a cumplir las metas que tienen nombradas o en las propuestas? Hay uno de ellos que piensa en quitar las ayudas sociales. ¿Qué piensa usted sobre eso? Bueno, vean, les decía antes, y no lo voy a repetir, que estamos ante escudo corona, ¿verdad? O sea, no hay más alternativas. Cuando habían 25 alternativas, esa etapa ya pasó y llevamos 3 procesos continuos de 70 rondas. Allá en el 2002, cuando Abel Pacheco y Rolando Araya se enfrentaron, eso fue una excepción para muchos. Pero después de la elección de Luis Guillermo Solís en el 2014, se ha vuelto normal. Entonces estamos ante un panorama de escoger entre dos alternativas. Un candidato que no quiera invertir en ayudas sociales, totalmente sesgado de lo que representa el ejercicio del poder. Se gobierna para darle oportunidades al crecimiento económico de las empresas, pero los resultados que se aspira es a disminuir la pobreza y las condiciones de los que viven en pobreza con ayudas sociales. No vamos a negar que se han hecho óleos con ayudas sociales. El gobierno actual, con este bono proteger, es uno de los ejemplos. Hay otros, pero es el más reciente. Se hizo un óleo donde participó no solamente el gobierno, el Poder Ejecutivo, sino también los ciudadanos inescrupulosos que sabiendo que no necesitaban de esas ayudas los fueron a pedir y a veces fue el papá, fue la mamá, fue el hijo, todo. Pero por eso les pongo los dos casos, responsabilidad del político y responsabilidad del ciudadano, porque también el ciudadano es bien irresponsable en estos casos. Ahora, el nuevo presidente va a tener una tarea bien difícil. La economía nuestra
se ha recuperado en relación al 2020 y 2021, época de COVID, pero sigue siendo pues más precaria de la que teníamos en el 2019. Lo que se ha hecho en los últimos años, y por eso ustedes ven el déficit fiscal que ha disminuido, es disminuir la inversión social. Pero cuando usted disminuye la inversión social, algo pasa, y lo que pasa es que aumenta la pobreza. Cuando yo era jovencillo, yo soy hijo de madre soltera y lo digo con mucho honor, hijo único. Mami era una mujer muy humilde y vivíamos mi mamá, mi abuelita y yo. Mi abuelita era muy emprendedora, pero era una mujer muy humilde. Si no hubiese sido por esa inversión que se empieza en los años 40, los gobiernos de Calderón Guardia, donde se invirtió en universidades públicas, ¿sabes? Y esto se oía a un candidato menospreciando la Universidad de Costa Rica. Pudo haber sido la Universidad Nacional, yo tengo un gran aprecio por los dos, mis almas mater, y gracias a ese estado social pude estudiar bien esas dos y tener títulos y defenderme un poquito mejor en la vida. Pero lo que les iba a plantear es que gracias a esa inversión que empezamos a hacer en los años 40, es que nos empezó a dar salud pública, educación pública, y entonces los que nacimos en una situación desfavorable, como nací yo en aquella época, tuvimos la gran oportunidad de crecer, aprovechar las oportunidades de crecer, porque nadie quiere estar permanentemente en la pobreza. El pecado es no tener las herramientas para salir de la pobreza o no aprovechar las herramientas para salir de la pobreza, porque vuelvo al tema, también hay gente que se acostumbra a vivir de las ayudas sociales, y las ayudas sociales deberían ser para que usted abandone esa situación de pobreza y mejore la caja de seguro social, la educación pública, gratuita y obligatoria, primaria y secundaria, la posibilidad de ir a una universidad pública. Son ayudas sociales también, como las da Lima, son ayudas sociales que usted debe aprovechar para una mejor condición de vida. Pero hay algunos, y esto lo digo con conocimiento, que viven una infancia perpetua. Y digo una infancia perpetua porque cuando uno está infante, los papás le mantienen, le ayudan a ir saliendo adelante. Bueno, hay gente que tiene 40, 50 años y siguen viviendo de papá a Estado. Óigase bien, les dice esto quien defiende al Estado como fundamental, pero no es un abuso del Estado, porque yo tengo que pensar si me voy a beneficiar para salir adelante. Pero atrás hay gente que están haciendo, que viene, que ocupa que yo salga adelante para que el Estado le empiece a ayudar a ellos. Ese es el problema que hemos tenido a veces con la eficiencia del Estado. Pero los jóvenes, dice Menciades que deberían leer los planes de gobierno. Sí, estoy de acuerdo, Menciades, pero cuando son 25, si vos me hubieras dicho a mí, Menciades, voy a leerme los 25 planes de gobierno, yo te hubiera dicho, mira, hay como 20 que no tienes que leer, no plantean nada, son un requisito ante la Asamblea Legislativa, perdón, ante el Tribunal Supremo de Elecciones. Es que ese es el otro tema. Por defecto de formación, cuando nosotros íbamos a participar en la Convención de Partido de Liberación, empezamos 15 y al final éramos 500 en el grupo, le pusimos Esperanza Nacional. Por defecto de formación, lo primero que nos planteamos fue una ideología y tener un proyecto, porque nosotros considerábamos, y aquí hay un tema, el CIADE me lleva a este tema que es muy interesante, porque nosotros considerábamos que el tema principal era un cambio en el modelo de desarrollo. Y cuando fui a 2 entrevistas, una en Canal 7 y otra en Radio Monumental, me decían, pero ¿cuál es la obra grande que usted va a hacer? Pues, bueno, nosotros estamos trabajando para un cambio de modelo de desarrollo, todos estamos incluidos, y no, dígame qué obra va a dejar usted, qué carretera va a hacer, qué aeropuerto va a hacer, cuántas casas va a hacer. ¿Qué les quiero decir con esto? Que la base fundamental es un modelo de desarrollo. Y el periodista que me preguntaba no entendía, porque él quería que yo le dijera, mi obra va a ser dejar un aeropuerto en Pérez Celedón. O sea, una obra que se pueda tocar con esta computadora. Y yo diga, mira, esta obra es de Claudio. Bueno, hoy por hoy, la gran obra del doctor Calderón Guardia, que no la hizo solo, lo sé bien, no se Sanabria, ¿no?
fue Manuel Mora, ¿ah? Colaboraron en muchas de las obras. Y eran obras de leyes para mejorar la vida, no eran obras de concreto. Después hubo obras de concreto alrededor de esas ideas, sí, y que hoy muchos jóvenes lo ven porque cuando nacieron, parte de su ADN es que ya existe la caja, que ya existe la libertad de expresión, que no tenemos ejército, y los viejos le siguen vendiendo a los jóvenes esas obras muy importantes, los políticos viejos, ¿verdad? Le siguen vendiendo esas obras muy importantes cuando los jóvenes que ya nacieron con eso, que ya venían en su ADN, lo que quieren son nuevos éxitos, cosas diferentes. Un país cargado de internet de frontera a frontera, de mar a mar, 5G, otro tipo de trabajos, y nosotros le seguimos hablando, claro, en medio, hablarle de la caja, hablarle de la Universidad de Costa Rica, hablarle que no tenemos ejército, todo eso es fundamental. Pero tenemos también que buscar la posibilidad de nuevos éxitos, porque entonces el joven se frustra con la democracia. Pero igual, miren, vean ustedes, volvamos al tema de la entrevista. Un error que comete el político y comete el periodista. El periodista cree que el candidato a la presidencia es un sabiondo, que tiene que saber de todas las áreas. Tiene que saber de economía, de infraestructura, tiene que saber de vivienda, tiene que saber de tecnología, tiene que saber de todo. Y el político comete el error de acentuar cuando responde esa premisa falsa del periodista de que el candidato al presidente tiene que saberlo de todo. ¿Para qué son los gabinetes? Para que un presidente fortalezca sus debilidades. Si Claudio es politólogo, seguramente en el Ministerio de la Presidencia, en planificación, es un gato, pero Claudio no sabe nada de Hacienda, o Claudio no sabe nada de salud, pero está un médico, está un economista. Para eso es el gabinete, para fortalecer las debilidades. Por eso es tan importante el equipo y el conjunto de gobernanza. Porque yo me fortalezco en esa medida cuando escojo el gabinete. Pero los periodistas pasan de la premisa de que el que estaba proponiendo para gobernar debe saberlo en todas las áreas. Cuando lo que sí debería preguntarle es que conozca la conformación del Estado, que se comprometa y que diga cómo va a tomar las decisiones, que se comprometa a respetar a los medios de comunicación, me gustan o no me gustan, son canallas o no son canallas, pero ni modo. En el juego de la política, los medios de comunicación hacen una labor fundamental, que es que deberían, y si no la hacen, deberían hacerla, perseguir la corrupción y evidenciar lo que se está haciendo mal cuando no se cumplen las promesas de una campaña. Entonces, para eso son los medios de comunicación. Los medios de comunicación no son amigos de los políticos, hacen su trabajo. Pero ya les repito, también hay un error de creer que el político lo sabe todo. A mí me contaba un buen amigo que nunca olvido esa anécdota, con una conferencia, una vez alguien le preguntó, un periodista le dijo, Pepe, ¿y usted qué va a hacer en educación? Y había un señor que terminó siendo ministro de educación, Lalo Gámez, que don Pepe se volvió y le dijo, por ahí anda Lalo Gámez. Sí, ya está. Lalo, decirle a este carajo que vamos a hacer en educación. O sea, hay especialistas. O tener una visión. Yo siempre digo que un gobernante, un candidato, lo que tiene que venderte es cómo se imagina el país al salir. Y el periodista le debe preguntar sobre eso, cómo se lo imagina el país, qué quiere hacer. Y después tiene que buscar quién le va a hacer ese caminito de cuadro, quién le va a hacer esa torre o ese edificio de cuadro, esos arbolitos verdes que crecen del medio ambiente, quién va a tener en el Ministerio de Ambiente. Pero es la panorámica. ¿Y qué les estoy diciendo cuando les digo esto? Es un modelo de desarrollo. Cuando nosotros nos vamos a los 40 y a los 50, lo que tuvo este país fue un modelo de desarrollo. Después del 49, don Pepe respetó las grandes obras de Calderón. Y eso permitió ir desarrollando la clase media costarricense, donde seguramente muchos de sus padres, y la mayoría son jóvenes de acá, pudieron tener la posibilidad de que ustedes fueran a la universidad y estudiaran cuando ellos no lo hicieron. Entonces, ese modelo de desarrollo es lo fundamental. Pero yo les digo, cuando yo le dije a un periodista que lo que nos ilusionaba era modificar el modelo de desarrollo para que hubiera equidad, igualdad y responsabilidad ciudadana en los recursos, no, dígame qué obras va a hacer.
bueno, entonces quiere que yo le diga que voy a hacer el puente de la Trocha, por decir algo. Y entonces ya con esa obra se solucionó todos los problemas del país. Falso. Muy interesante eso que planteas porque me hace recordar aquel congreso en el Teatro Nacional en los años 70 imaginábamos la Costa Rica del 2000, o sea, don Pepe y todos ahí reunidos, estaba don Manuel, el cura, Benjamín Núñez, y es más, ahora mencionaste a Lalo Gámez, ¿no? Y Benjamín, que son fundadores de la universidad, ¿no? Don Pepe, su ministro de Educación, y Benjamín, que firman la ley un 15 de febrero de 1973 para fundar la universidad, ¿verdad? Nacional, o sea, que hoy nos permite estar debatiendo acá y compartiendo estas ideas, proyectándose, ¿no? Y recordaba eso, cómo imaginaban la Costa Rica del año 2000 y establecía unas líneas claras generales, sobre todo don Pepe, ¿verdad? Cuando tomó el micrófono y es así, ¿verdad? Socialista, cristiana, etcétera, etcétera. Y eso creo que falta mucho, ¿verdad? En muchos políticos, en toda la estructura de lo que es aquellos que acceden a un puesto de elección popular, de visualizar eso. Es que yo me lo imagino, por ejemplo, en solo una alcaldía, un regidor, por ejemplo, un síndico. ¿Cómo se visualiza su comunidad a 20, 30, 40, 50 años adelante? No hay, ¿verdad? Entonces, yo creo que ya estaba por esa escuela de formación de cuadros. Vamos, hay bastantes, incluso creo, estoy muy satisfecho porque ha sido bastante provocadora la conferencia, ¿no? La charla, las ideas, porque hay bastantes comentarios y ahí vamos a recoger algunas preguntas. Nazaret nos dice, excelente explicación e información. Me parece muy acertado que los ciudadanos debemos aprender a hacer uso de la información que se nos da y así están informados de lo que pasa a nuestro alrededor. Marian Jiménez pregunta, mi duda es cómo mencionó en el punto anterior, que a los canales, a los medios de comunicación, les gusta más o les importa más el espectáculo, ¿verdad? El show. Hablaba de los talk show, eso, ¿no? El espectáculo que la política. ¿Cómo se sintió usted al respecto con eso? Además de tener miedo, ¿verdad? Veo que en el momento que querías experimentar esto que no existía en el país, ¿verdad? De abrir este tipo de programas, el estudiante nos pregunta si sintió miedo en fallar, en cómo podría usted llamar la atención para lograr, claro, esa audiencia, me está diciendo, ¿verdad? Y cómo podría también, y cómo se podría, pregunta, llamar la atención al gobierno para que pague programas de este corte de formación política a la ciudadanía, ¿verdad? Es aquello del civismo que bien mencionabas. Voy a recoger otra acá. Jordi nos dice, quizás no vaya mucho con el tema, pero quiero que hablen de esto. ¿Qué opinas sobre las personas que hablan mal de Figueres, principalmente estudiantes? Y muchos estudian o lograron estudiar con las becas FONAVE sin darle mérito a Figueres, ¿verdad? O a la visión de Estado social y desde un punto neutral. Desde un punto neutral, ¿usted qué opina de eso? Y que voy con esos. Sí. Bueno, empecemos con la información que decía la primera. La información es básica. Vean que están ligadas. Voy a ligar esa con, se ligan con tres y dejo la del espectáculo de última. La información es básica para la formación de ciudadanos y para la formación de decisiones, no solamente política, en decisiones en tu vida, tienes información. Si te metes a un negocio, que puede ser de agricultura o puede ser de industria, puede ser de tecnología, y no tenés información, vas a fracasar. Porque primero hay que prepararse, hay que tener información. Nosotros en nuestro país tenemos un gran bombardeo más con el internet de información. Lo estamos aprovechando. Estamos informándonos bien o nos estamos informando parcialmente o nos da pereza informarnos. Porque ahora que me preguntan, yo voy a ser muy sincero. A mí me gusta decir las cosas por su nombre y no me gusta engañar a nadie. Yo estoy apoyando a José Figueres.
Y se los digo porque si de algo parto yo, es que yo tengo que decirle al que me oye de dónde estoy y con quién estoy. Y no jugar de falsa objetividad, sino que yo estoy con José María Figueres. Pero vean qué interesante el ejemplo, porque pregunta, ¿qué opinan ustedes de los que hablan mal de Figueres? Es interesante. Lo voy a usar a manera de ejemplo, no para influenciar en el voto de ustedes, es una libertad constitucional, ustedes sabrán qué hacen con su voto. La mayoría de los jóvenes se imaginan a José María Figueres terminando el gobierno 94-98 con 2 maletas llenas de dinero y yéndose para Suiza. Esa es la mayoría. Si la gente se informara, deberían saber que ya no era presidente cuando vino lo del cartel y que el dinero que se ganó por el trabajo de asesoría se lo pagaron en Suiza y que no fue que salió de aquí con las 2 maletas. Pero la falta de información o la influencia de la información hace pensar de que se robó una plata, de que salió aquí robando. Si hubiese sido así, tenganlo por seguro que yo no estaría apoyándolo ni estaría ayudándolo. Pero él tiene que vivir con eso, porque cuando el otro candidato habla de la prensa canalla, bueno, uno podría decir, bueno, José María ha sufrido los embates de la prensa, para bien o para mal, durante toda su vida. Su padre las vivió, siempre vivió, don Pepe siempre vivió peleando con la nación. ¿Y cuál fue la decisión que tomó don Pepe Figueres cuando, cansado de la nación, qué fue lo que hizo? Creó un periódico, El Excelsior, y le puso competencia a la nación. ¿Verdad? Entonces, no fue a cerrar la nación, no, hizo otro medio, entonces contrarrestó. En Estados Unidos, CNN es demócrata y Fox es republicano, y ahí se dan. Y hay otros, la NBC y otros cuantos que son un poquito más equilibrados, pero uno sabe que CNN y Fox apoyan las premisas de un partido. Bueno, pero entonces, junto a eso, al tener mala información, tenés malas conclusiones. Y al sesgarte solo en seguir ciertos medios, también hay una penetración de esa información en tu cerebro que te hace pensar de cierta forma. Y vos decís, no, yo soy independiente de mi pensamiento. Mentira. Estás influido por todo la comunicación que hay, inclusive las opiniones públicas. La opinión pública no es la opinión del medio de comunicación. La opinión pública somos todos. Yo tengo una opinión pública, vos tenés una opinión pública, Oscar tiene la de él, Cinia tiene la de él. O sea, cada persona es una opinión pública. Y es una opinión pública porque la pienso y la puedo decir con toda libertad, ya sea a nivel personal o a nivel de un medio de comunicación. Hacen falta programas de formación política, por supuesto, pero volvemos a la pregunta que hacía Oscar. Yo digo que son franquicias electorales que se arman al calor. Hace algunos años, cuando la Unidad era un partido político que pensaba en la formación, igual que Liberación, que pensaba en la formación, las organizaciones alemanas, la Friedrich Ebert, que es socialdemócrata, invertía en educación en el Partido de Liberación Nacional. Y la Konrad Adenauer, que es demócrata cristiana, invertía en el Partido Unidad Social Cristiana. Y después, cuando apareció el movimiento libertario en Estados Unidos, en Alemania hay me olvida el nombre, cualquiera me puede ayudar, hay una fundación también de esas que es de derecha, ayudaba al movimiento libertario formando el pensamiento liberal. Pero vean qué interesante, que esos alemanes son geniales. ¿De dónde tomaban la plata? Del propio Estado alemán, las fundaciones lo toman. Y hay una premisa fundamental. La Friedrich Ebert o la Konrad Adenauer no se meten en las decisiones del país. Lo que forman es ideológicamente, porque hay una cláusula en el gobierno de Estados Unidos que les prohíbe incentivar políticas o meterse en política de otra nación. Nada más formen ideológicamente. ¿De dónde vienen esos recursos en Alemania? El partido que está en gobierno, el que fue más votado, tiene más recursos. Durante mucho tiempo, como la señora Merkel se mantuvo en gobierno y es demócrata cristiana, estaba cargado de platica la Konrad Adenauer para invertir en muchos países en la promoción del pensamiento demócrata cristiano. Hoy, el que está presidiendo, el canciller de Alemania, es un socialdemócrata. Entonces, hoy seguramente la fundación que tiene más recursos del Estado
es la Friedrich Ebert. Entonces, incentiva la socialdemocracia. Pero vea qué interesante, son de acuerdo a la votación, tienen acceso a los recursos que da el gobierno alemán, pero no para condicionar la independencia de la nación. Los alemanes son fabulosos. Tienen una filosofía que uno admira en relación a esta cosa. Pero ya les digo, la información es básica, pero lo vemos en la política. Y las campañas electorales es lo de menos. La gente va y vota con unos grados de ignorancia. Unos grados de ignorancia que vota porque le cae bien, porque le cae mal. Óigase bien, y nunca le han hablado a uno ni al otro. Es posible que le hablen a uno y al otro y los dos les caigan bien. Pero no, aquel me cae mal por esto y este me cae mal por esto. Este dicen que es un ladrón y el otro dicen que es un acosador. Entonces, vamos a votar por eso, pero al final de cuentas, como decía uno de los participantes ahora, hay que leer los programas de gobierno. ¿Sí? Pero de cada 1000, si acaso uno lo lee. Las decisiones en política para emitir el voto normalmente se toman al calor del desconocimiento. Se vota con una falta de información total. Entonces, la mayoría del voto no es racional como algunos pretenden. Gracias. Vamos aquí a leer otra, Cristel. La mayoría de partidos políticos hace propuestas basadas también en sus necesidades personales. Por ejemplo, prometen hacer cosas y los ciudadanos las creen, ¿verdad? Que se van a realizar, sin saber que hay un interés de por medio o inclusive sin pensar en las verdaderas necesidades del país. Voy con esa de una vez. ¿Qué opina de él? Esa es una muy buena pregunta. Te voy a decir por qué. El ciudadano pretende que el gobernante de turno le solucione sus problemas personales. Y el político, en muchas ocasiones, anda de puerta en puerta tocando, ofreciéndole trabajo y el que va a votar le dice, pero usted no tiene un trabajito para mi hijo que se acaba de graduar, o yo estoy sin trabajo. Ese no es la función del político. Un político tiene que generar las condiciones necesarias para que se genere empleo. Y usted como ciudadano, si está formado, tiene capacidad, va y aplica para esos trabajos, ya sea en agricultura, ya sea como profesional. Pero es el gobernante o los gobernantes los que tienen que generar un buen ambiente para generar posibilidades de empleo. Pero ahí en esa pregunta, y concluyo con esto la respuesta, está tan maleado el ciudadano como el político. Y lo dijo Confucio, hay que educar al gobernante y al gobernado, porque el gobernante quiere comprar el voto ofreciendo favores que después le va a ser imposible cumplir. Pero también el votante quiere que ese candidato le prometa trabajo o algún beneficio para votar por él. O sea, hemos mercantilizado a la política. Excelente. Mira, yo en esto que planteas, tratando de darle un enfoque regional, ¿conoces, digamos, si los partidos hoy en día en nuestro país están ligados, así como el estilo europeo, a partidos centroamericanos, a partidos mesoamericanos? Es decir, si hay un trabajo coordinado regionalmente, porque realmente el mundo es muy grande para pensar las patrias chicas, al menos esa es nuestra perspectiva, ¿verdad? Y por lo menos poderlas pensar regionalmente, ya sea desde Mesoamérica y desde América Latina, ya como algo más amplio. Mira, eso que estás planteando sucedía en nuestros tiempos, hace muchos años, ¿verdad? Cuando Liberación era parte de la Internacional Socialista y el Partido Comunista tenía sus relaciones también con otras agrupaciones. Lo mismo el Partido Unidad Cristiana, cuando ya se conformó como tal en los años 80 también. Pero hoy por hoy no existe ese espacio tan ligado, que antes sí era como una confluencia de intereses y de ideología que nos permitía trabajar en tono. Pero hoy no. O sea, habría que rescatar el interés de, por ejemplo, de que se creó la Internacional Progresista de inscribir partidos y ahí esas escuelas podrían ser importantes, el Foro de Sao Paulo, ¿no? Por ejemplo,
ir inscribiendo esos partidos y que sirvan como escuelas para esos nuevos Bueno, cuadros. el foro de Sao Paulo es algo que se habla mucho ahora y en algunos lo ven como positivo, otros lo ven como algo muy peligroso, depende de la perspectiva que se tenga, ¿verdad? Pero eso también, hay ligámenes a nivel internacional que son válidos hacer los diferentes partidos políticos que confluyen en el pensamiento ideológico. En torno a los programas de entrevistas políticas en Mesoamérica, ¿conoces más programas en otros países en Centroamérica que, digamos, mantienen esos dos principios de responsabilidad y compromiso social, como lo tratas de hacer en tu programa? No, conozco de partidos políticos que han tratado de cambiar y de ser muy responsables. Y conozco de partidos políticos que usan el mismo nombre y no necesariamente se comportan igual. Por ejemplo, el Frente Amplio es un nombre que se ha hecho muy popular en diferentes partidos políticos. En Chile, el actual presidente tuvo una relación con el Frente Amplio chileno. En Uruguay hay un Frente Amplio que llegó al poder en varias ocasiones. Y aquí tenemos Frente Amplio y hay otros actitudes de Frente Amplio y comulgan con una idea socialdemócrata y socialista y comparten principios. En algunos países han tenido mucho éxito. En Uruguay tuvo mucho éxito el Frente Amplio, tuvo un equilibrio en lo social y en lo económico, permitió a Uruguay salir y caminar fuerte en el desarrollo del empresariado, pero también en el desarrollo de la lucha contra la desigualdad. Entonces, conozco esos elementos, es de los más conocidos, pero no tengo mayor conocimiento de eso. Gisela Jiménez Chavarría nos pregunta, ¿cómo podría influir la sociedad para formar parte de los cambios que necesitan los medios de comunicación para elaborar una comunicación más transparente y de interés a los ciudadanos y no se enfoquen tanto en temas de bajo interés? Sí, en realidad nuestro periodismo, ¿verdad? Es, como decías, es solo ese periodismo show de entretenimiento. Hay una pregunta que decía alguien ahora sobre eso, y lo digo, decía, pero ¿por qué los medios de comunicación invierten tanto en espectáculo? Porque es lo que consume la gente. O sea, es que no podemos separarnos del ciudadano. Si nosotros no tenemos gente bien formada en la escuela y en el colegio, en la educación cívica, por decir algo, y si la gente nuestra no va a las universidades y se prepara también, vamos a tener una sociedad que empieza a perder preparación en la educación académica, que ha sucedido mucho, y que entonces empieza a llenar mucho de farándula y de deportes. A mí me encantan los deportes. Ayer estaba pegado en el partido de la selección y tengo inscritos y me encanta el deporte. Y veo de Fórmula 1, de tenis, por televisión. Se darán cuenta, no hago mucho ejercicio, no es el fuerte mío hacerlo, sino ver el deporte. Pero el deporte, igual que el espectáculo, producen mucha atención para las empresas invertir en publicidad. El deporte tiene una gran ventaja, que el deporte para mí es importantísimo porque es salud pública, porque incentiva a la gente a participar en salud, enseña a lo que es jugar en equipo, en conjunto, enseña lo que es el esfuerzo, ¿verdad?, personal. Lo podemos ver en muchos deportistas, lo que representa el esfuerzo personal. Y para mí el deporte es muy importante, pero por ejemplo, yo no pierdo el tiempo viendo un programa de chismes, pero los programas de chismes existen porque hay gente que le gusta los programas de chismes, de la farándula, y si es farándula internacional, bien, y si no, eso lo copian de los Estados Unidos, ¿verdad? Los programas de chismes de Hollywood pasan a ser los programas de chismes de Televisa, y nosotros hacemos de nuestra avioneta set, como decía alguien ahí, hace un grupillo de gente que sale en televisión, también hacemos programitas muy tropicalizados de chismes para la gente que sale en la farándula nuestra. Pero a eso es la farándula y el deporte donde más invierte los medios en las empresas, porque ellos buscan masificar sus productos y a veces sienten que en política no hay tanto alcance, los programas de política, los programas de opinión, y que entonces cómo van a invertir ahí tan caro o al igual, y es mejor hacerlo en
en chuzos de la farándula, entonces ni existe eso, pero no importa, lo pongo solo un ejemplo. Y invertir en este programa de chismes que la gente los ve mucho. Entonces, ¿dónde está el problema? En el ciudadano. ¿Por qué el empresario invierte en esos programas? ¿Por qué los canales de televisión invierten en esos programas? ¿Por qué los canales de televisión se va uno del espectáculo de un canal y se lo llevan para otro? Y se va el otro que contaba chistes en uno para otro y el que hacía el programa de la mañana para otro. ¿Por qué? Es lo que está consumiendo el ciudadano. Entonces, si nosotros no levantamos el nivel de educación desde preescolar hasta universitaria y incentivamos al ciudadano que tiene que informar, pues estamos incentivando ese tipo de consumo de ese producto. Por otro lado, hay un tema importante, nada más lo llamo a colación. Este año, junio, julio, se vencen todos los derechos de frecuencia en el país. Entonces vamos a ver qué sucede con con el que vaya a ser el presidente o con los diputados, qué van a hacer con todas las frecuencias, porque la mayoría o todas, no la mayoría, todas se vencen, tienen que haber nuevos contratos para las frecuencias de radio y televisión. Oscar, ¿qué manda? Pues tengo que irme ahorita, pero... Una información muy importante, ¿no? Para subir incluso los precios para aquellos que quieran optar por renovar contratos con el Estado de que le den la concesión de la frecuencia. No, hay que ajustar eso. Se ha discutido mucho tiempo, ¿verdad? Lo poco que pagan. Hay que evitar que se monopolicen. Y que se monopolicen como ha sucedido, que ya pues Arnoldo Mora, doctor honoris causa de la Universidad Nacional, lo ha dicho claramente. Hemos caído en que Costa Rica se ha convertido en una dictadura mediática prácticamente, ¿no? Por esas unificación de un solo discurso. Que haya libertad de expresión y de pensamiento ideológico, pero que no haya una concentración de médicos de medios, perdón, para que puedan haber muchos pensamientos. Sí, con diferentes perspectivas. Y aquí yo creo que hay que rescatar algo de lo que estabas hablando, el respeto a la autonomía universitaria, porque las universidades proponen unos medios que no dependen precisamente de patrocinadores, como bien lo destacaste, no dependen de una línea editorial más que la línea científica, académica que desarrollan las universidades, ¿verdad? Y bueno, claro, necesitamos elevar los niveles de educación para que las personas les interese más ver los programas que se realizan desde la Universidad Nacional, desde la Universidad de Costa Rica, incluso, por ejemplo, en los canales y también en las redes sociales y en los medios de internet que tenemos. Por ejemplo, nosotros tenemos un muy buen programa, Praxis TV, de filosofía, ¿no? Dirigido por Esteban Aguilar, y que hace un trabajo increíble durante mucho tiempo y que está hablando de extensión universitaria, de obra literaria, etcétera, ¿verdad? Y que como si logramos que la gente se dé cuenta que existen también estos otros programas de nivel educativo y que puedan acceder a ellos, creo que es fundamental. Aquí hay otra pregunta, Gisela Jiménez. Nada más, Oscar, tengo que salir ahorita. Una más, vamos a una más, sí. Jorge Mario Guevara, excelente actividad. ¿Dónde podemos ver el alcance que tienen los medios de comunicación en la política costarricense? Principalmente con alguien como don Claudio, que se vincula en dichos temas. Los alcances, y yo voy a eso que quería preguntar también. ¿Sientes que has logrado el objetivo de ir formando, haciendo realmente desde la entrevista política, ¿verdad? Has logrado poder en 11 temporadas de uno, 8 temporadas del otro programa, ir cambiando esa perspectiva en el costarricense y rescatar la pregunta de Farián que no se respondió, sobre todo en los jóvenes estudiantes que podrían tener las mismas inquietudes tuyas, ¿verdad? De iniciar sus proyectos de comunicación propios, ahora con todas las herramientas que hay, que si tuviste miedo al hacerlo y si tuviste algún momento, decía Farián ahí en el chat, también de no lograrlo, ¿no? De no poderlo lograr. Sí, vean,
¿Cuál era la primera que me hiciste rápido, sabes? Bueno, que se liga así en analizar si los programas, el programa tuyo, Ya, hay sí, ok. cambios en la Vea, sociedad costarricense sí, después de 11 temporadas. ¿cómo medirlo? Bueno, es difícil medirlo, ¿no? Pero si te das cuenta, ahora que he andado por todo el país en estos últimos meses, cuando la gente se me acerca y me dice, "Entonces, yo veo su programa, de Noche sin Tregua", entonces, en diferentes lados, esa es la muestra de que decimos, bueno, por lo menos la semillita. No te voy a decir que todo el mundo, pero sí he encontrado mucha gente que los ve, igual que hoy en el programa de radio. ¿Y cómo me doy cuenta? Porque a veces en un lugar la gente me dice, yo lo escucho a usted, o me dicen la frase, me dicen, porque la política sí importa, y otro me dice, la política con P mayúscula. He visto muchos políticos hoy que dicen, como se dice en un programa, a veces dicen el nombre, no lo dicen, hay que hacer política con P mayúscula. Entonces yo veo que sí, que he ido sembrando la semillita. No sé, no tengo la medición exacta, pero siento una gran satisfacción cuando eso sucede y me sucede con frecuencia. Ahora, el problema es que vea que yo he estado en medios de comunicación donde yo he tenido mis programas que son alternativos. Yo no he tenido mi programa en Canal 7, en Canal 6, o si quieren el 11. Y esos son los programas, esos son los canales más fuertes en ese mismo orden. Entonces, cuando alguien tiene un programa de farándula en Canal 7, todo el mundo lo conoce. Y todo el mundo le dice, mira, ese es de tal programa. Pero en política, tras de que son programas de nicho, menos vistos, y no los hay en las principales televisoras, vean que Canal 7, Ignacio Santos hace café y política, solo cuando hay elecciones, después desaparece ese programa de 20, 30 minutos en las mañanas. Era lo que decía el amigo mío. La idea mía ha sido mantenerlos. Ahora, miedo, claro que siempre hay miedo a la hora de generar estos proyectos. Pero les voy a dar una lección de alguien que ha sido emprendedor. Lo primero que hay que tener es la idea. En muchas ocasiones nosotros decimos, no me voy a meter en eso porque no tengo dinero, que voy a buscar el dinero y después desarrollo el proyecto. No se dejen frenar por eso. Uno primero tiene la idea y después viene el dinero. Cuando la idea es buena, cuando la idea la logras vender, aparece quien invierte en ese proyecto. Yo les voy a contar que cuando yo empecé en el programa de televisión, sin mentirles, yo logré que me regalaran 2 meses en el expertise de política. Y me dijeron, sí, está bien, vamos a dar 2 meses y usted empieza a pagar en el tercer mes. Lo que me vendían era la hora. Esa hora costaba 850,000 colones al mes por una afición. Y no los tenía. Y solo por la hora, pero no crean ustedes que era que Canal 7 me grababa, no, tenía que buscar un productor que me grabara. ¿Y saben cuánto me cobraba el productor? 1 millón de colones. O sea, solo en producir el programa eran 2 millones, pongan de gasolina, eso cosía 2 millones de colones al mes para poder sacar el producto. En los 2 primeros meses, después de varias negociaciones que me dieron, empecé a buscar publicidad. Y empecé a tocar puertas amigas. Y empezó a aparecer la publicidad. No me hice rico ni mucho menos, pero he sobrevivido y he tenido una independencia intelectual. Puedo dedicarle el tiempo a las actividades que me gustan. Puedo decir con libertad lo que pienso. Porque después de esos 5 años creciendo con esos montes, ya cuando te conocen, me llamaron a ser parte de multimedios y no tenía que pagar nada. Porque por prestigio, ellos querían que mi programa estuviera con ellos, sino que se compartía la publicidad. Si ellos conseguían publicidad, se compartía y la mía también. Éramos 50-50. Y ahora me volví a pasar porque en el lugar donde estoy, venga con nosotros, nos interesa que su programa esté. Yo quería cambiar, que se viera por Facebook Live, que se viera por YouTube, y eso lo tengo yo. Y yo dije, ¿para qué voy a seguir compartiendo lo que yo me gano? Puede ser todo mío. Y me vengan acá y yo lo aprovecho. ¿Qué quiero decirles con esto? Hay que tener el sueño. Y el sueño es una idea bien cuajada, es una idea bien afinada. Es un proyecto, es creer uno en ese proyecto y creer uno en uno.
y irlo planteando, ir tocando puertas. Alguna puerta se te abre y desarrollas tu proyecto. Yo jamás me imaginé que yo podía tener un programa de política. Y la mayoría de gente que ustedes conocen en los medios son empleados de esas instituciones. Desde los más pintados como los argentinos, son empleados de esas instituciones. Yo no, yo soy independiente. Que tiene un costo, sí, porque cuando las cosas son de uno, se trabaja más. Es más fácil ser empleado de una empresa o de una institución que tener negocios propios. En una empresa, en una institución, usted trabaja 8 horas. Usted como propietario de su proyecto trabaja 16 horas. Pero también en ocasiones usted puede decir, pues yo trabajo, pues voy a dedicarme a la familia, quiero ir a pasear. Te da cierto margen, pero también hay un sacrificio mayor. Entonces sí, por supuesto, el miedo es necesario para evitar demasiadas imprudencias. Pero lo que más hay que tener es fe y esperanza de que mi proyecto va a salir adelante. Y eso fue lo que hice yo. A veces uno desea cambiar de chip y cambiar de actividad. Eso nos pasa a todos, somos muy inestables. Pero yo no cambio la independencia que he logrado, económica, intelectual y de tiempo, sobre la base de un sacrificio que hice de creer en un proyecto. Repito, no es para hacerse rico, ¿verdad? Pero por lo menos no falta la comida en la casa y de vez en cuando se dan un gusto. Agradecerles mucho el ratito que me han regalado y sobre todo a vos, Oscar. No, muchas gracias, Claudio, por también sacar tiempo en tus múltiples ocupaciones y en la agenda. Pudimos coordinar esta charla y conversar un poco sobre precisamente la entrevista política, construyendo la imagen de la política con P mayúscula, como hemos titulado la conferencia. Hasta vos, porque ese título lo pusiste vos, hasta vos le pusiste de mayúscula. Entonces al compañero que nos preguntaba cómo se da uno cuenta y cómo mide lo que crece. Puso el nombre fue Oscar, no fui yo. Sí, la influencia, claro que sí. Muchísimas gracias de verdad por tenerte acá. Un gusto compartir contigo, querido amigo y compañero. También quiero agradecer a todos los que estuvieron acá presentes hoy, que nos acompañaron en la conferencia, a los estudiantes y personas de la comunidad que también estaban por allí. A doña Cinia Castillo del programa Una Vinculación de la Universidad Nacional, que nos prepara toda esta logística y es posible poder llevar este tipo de conferencias, conversatorios y diálogos con diferentes académicos, con personas que trabajan, como bien lo decía Claudio, incluso en proyectos emprendedores que buscan también educar y formar, en este caso, dentro de la política. También agradecerle a la Vicerrectoría de Extensión por compartir sus redes para poder transmitir en vivo por los diferentes canales de las redes sociales que tenemos en la Universidad Nacional. Agradecerle, como siempre, a nuestros coorganizadores y patrocinadores a nivel internacional, al Núcleo de Estudio de las Américas de la Universidad del Estado de Río de Janeiro, al Instituto IDEAS de Austria, que también es coorganizador y patrocina que acompaña la promoción de estos eventos, a la Fundación Profesor Andrzej Dębicz de Polonia, a la Casa de Encuentros Latinoamericanistas también de Polonia, al Centro Iberoamericano de la Universidad de Novi Sad en Serbia, que también acompaña la organización y la promoción de estos eventos. Todos los últimos viernes de cada mes, acá desde el Seminario de Estudios Mesoamericanos, y como hemos hablado, reflexionando en los bicentenarios desde la cola de Quetzalcóatl, que precisamente Quetzalcóatl es la cola de Quetzalcóatl es el Cerro de la Cruz que está detrás del campus Nicoya, desde donde estamos allí reflexionando, pensando, haciendo docencia, haciendo extensión desde la Universidad Nacional. Porque los bicentenarios no se celebran solo un año, estamos en todo un proceso. Vienen más bicentenarios, ¿verdad? 1823 creo que es un año para reflexionar mucho sobre las doctrinas
¿verdad? Y las doctrinas que han construido la historia de nuestra América, aunque no nos guste, porque han sido momentos de confrontación y tendremos que evaluarnos dentro de ese bicentenario de 1823. 1800 también 26, el Congreso de Panamá, de Bolívar, y seguiremos reflexionando desde los bicentenarios de la América Latina lo que ha ocurrido desde este espacio, por supuesto. Claudio, una vez más, muchísimas gracias. Un honor tenerte por acá y bueno, que no sea la última, esperamos volverte a tener, invitarte siempre en el marco de estos cursos que desarrollamos también de la imagen periodística en Costa Rica. Y creando a ustedes y sobre todo al amigo, a vos. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Tengan todos y todas ustedes. Hasta luego.